Saludos. Bueno, después de la histórica votación que se dio en Naciones Unidas el jueves pasado, donde 187 países votaron a favor de Cuba, a favor de la resolución que condena el bloqueo económico, financiero y comercial de Estados Unidos contra Cuba, pues tenemos la oportunidad de conversar hoy con el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez. Gracias por estar aquí con nosotros. Ha sido una votación histórica. ¿Usted cómo vio el ambiente alrededor de esta votación, ministro? Es un mensaje de extraordinario rechazo a la política, del reclamo de que se le ponga fin de inmediato, incondicionalmente, y al mismo tiempo es también un mensaje de apoyo al pueblo cubano en sus ingentes esfuerzos. Se ha votado ya durante 30 años. Esta es la resolución número 31. Es la votación número 31. Y se ha configurado una mayoría abrumadora en la Asamblea General de Naciones Unidas. Las primeras votaciones eran de poco más de 50 países a favor de la resolución y muchas abstenciones y no participaciones. Hoy la votación es prácticamente unánime contra el bloqueo y en respaldo al reclamo cubano. En segundo lugar, es muy significativo no solo el acto de votar, sino el discurso de las delegaciones y el balance de las intervenciones. Me llamó mucho la atención el nivel de profundidad de las intervenciones, cómo conocían los efectos del bloqueo. Es algo que se conoce a nivel mundial. Hay también un informe anual que presenta el secretario general de Naciones Unidas que recoge las contribuciones en este sentido de los países miembros, también de Cuba, por supuesto, y de las organizaciones y organismos internacionales, que es siempre importante desde el punto de vista informativo. Fue significativa, por ejemplo, la condena reiterada a la inclusión de Cuba en la lista, que es unilateral y espuria, llamada de estados patrocinadores del terrorismo. El estar Cuba en esa lista fue Donald Trump el que incluyó a Cuba en esa lista 9 días antes de abandonar la Casa Blanca. ¿Eso refuerza, recrudece más el bloqueo? Esta lista tiene implicaciones políticas, por supuesto, calumniosas, tiene implicaciones de muy diversa materia, pero tiene un impacto que es verdaderamente extremo en el sistema financiero internacional. Es decir, tiene un impacto que es devastador en relación con las transacciones financieras internacionales, que se sabe que Washington ejerce una influencia desproporcionada y absoluta en el control de las finanzas internacionales, de las transacciones, de los flujos incluso por vía electrónica o digital. Entonces, la lista no solo tiene esos alcances, sino que tiene efectos prácticos muy directos. Por ejemplo, incrementa el llamado riesgo país, que obliga entonces a concurrir en desventaja al mercado internacional y tener que pagar precios por encima de los ordinarios en el mercado. Implica el rechazo de numerosos bancos en todo el mundo a establecer relaciones financieras con Cuba o mantenerlas, porque estarían sujetos a sanciones del gobierno de los Estados Unidos o perderían sus vínculos financieros con instituciones financieras internacionales o con bancos norteamericanos. En los últimos años, por ejemplo, ha habido 909 acciones directas cortando servicios a Cuba por parte de entidades financieras de terceros países. A raíz de la inclusión de Cuba. A raíz de la inclusión de Cuba en la lista. Hay decenas de embajadas cubanas que han perdido los servicios financieros y bancarios precisamente por el efecto intimidatorio y punitivo que tiene el colocar a un país en esta lista. Cualquier transacción cubana es perseguida en este sentido
y esto tiene impactos muy, muy directos. Por ejemplo, un ciudadano europeo o de algunos de los cerca de 50 países que disfrutan del privilegio de utilizar una visa estadounidense, que es casi automática. Alguien coge su teléfono móvil, teclea unos datos y con eso aborda una línea aérea y viaja a los Estados Unidos sin ninguna dificultad, llamado por sus siglas ESTA, que es un sistema de visado especial y expedito para el caso de las personas que hayan visitado a Cuba, es inmediatamente cancelado. Entonces esto tiene un impacto punitivo también contra los viajes, contra el turismo a Cuba, que se deriva precisamente de la inclusión de Cuba también en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Tiene un efecto grave, incluso desde el punto de vista práctico, en la economía cubana. Y tiene un efecto también muy grave con relación a terceros países porque es marcadamente extraterritorial. Eso fue otra denuncia que se escuchó con bastante frecuencia en los discursos de los distintos países que intervinieron en este debate de 2 días, el carácter extraterritorial de las leyes del bloqueo. ¿Cómo se ve reflejado en el día a día de las relaciones con otros países? Es una cualidad fundamental que lo hace violatorio del derecho internacional, de la soberanía de todos los países. Y es muy extraterritorial, en primer lugar, porque obliga a terceros estados a someterse a regulaciones de bloqueo. En segundo lugar, porque pretende extender la jurisdicción de las cortes estadounidenses, de los tribunales estadounidenses, contra terceros países y procesos que en nada tienen que ver con la jurisdicción específica en territorio estadounidense. Por otra parte, porque penaliza cualquier relación comercial en la que intervenga algún intangible, algún componente, alguna materia prima cubana, o porque impide a cualquier país no solo exportar, en ese caso a los Estados Unidos, también porque impide a Cuba importar productos de terceros países que tengan más de un 10% de componente estadounidense. Pero no hay duda de que los efectos en la vida cotidiana de los cubanos son tremendos. En particular desde la segunda mitad del año 2019, en que el bloqueo se tornó no solo más extraterritorial, sino más agresivo, cruel, más cruelmente eficaz, tratando de cortar los ingresos del país. Usted en su discurso fue muy enfático en los efectos del bloqueo en términos de la salud de los cubanos. ¿Nos puede ampliar al respecto? El bloqueo tiene un efecto directo en este sentido, que es dual. Tiene un efecto directo en el sentido de que impide a Cuba adquirir equipos médicos, tecnologías, medicamentos, productos que están protegidos por patentes estadounidenses que están registrados en los Estados Unidos, algunos de ellos que solamente se producen o existen en los Estados Unidos. Es el caso de personas que requieren tratamientos que Cuba puede dar y asegurar, pero que existen formas, que existen métodos en que podrían hacerlo más eficaces, más duraderos, menos dolorosos, como por ejemplo en lo que tiene que ver con la cirugía por cateterismo intervencionista, determinados tratamientos contra el cáncer de distintos tipos de células, determinados tratamientos con relación a enfermedades que no son comunes en nuestro país, la necesidad de equipos médicos específicos, por ejemplo, la necesidad de prótesis extensibles para enfermedades tumorales óseas en niños. No hay acceso a eso. Entonces, están protegidos y son producidos por compañías norteamericanas.
Ese es un efecto directo. Otro efecto directo es que son producidos por compañías de otros países, pero que son subsidiarias de compañías norteamericanas. Y por tanto Cuba no lo puede adquirir. Y Cuba no lo puede adquirir porque el gobierno de Estados Unidos viola groseramente el derecho internacional, porque toda compañía tiene que regirse por la ley del país de su domicilio legal o de su registro. Entonces, una subsidiaria de una compañía norteamericana en Europa viola las leyes europeas y el derecho internacional si permite ser sometida a la legislación norteamericana o a la jurisdicción de las cortes norteamericanas. En tercer lugar, hay un impacto que es tremendo también, pero que es indirecto. Cuando priva a Cuba de los recursos financieros que le permitirían adquirir equipamiento médico, componentes, etcétera, en terceros países, pero son tecnologías muy caras. Definitivamente. Y el bloqueo impide a Cuba disponer de los recursos que le permitirían precisamente obtener esos productos. Un ejemplo práctico: Cuba está en capacidad de producir más del 60% de sus medicamentos, pero para eso necesita insumos, equipamiento y necesita insumos o materias primas que no son cubanas, y eso cuesta dinero. Entonces están estos impactos que son de distinta naturaleza, pero muy lesivos para la salud de las personas. Y hay tratamientos también, por ejemplo, para corregir defectos valvulares cardíacos en los recién nacidos, que nosotros podemos atender, pero que tenemos que hacerlo con una cirugía de tórax abierto, cuando con esos dispositivos se podría hacer por cateterismo, se podría aliviar dolor a las personas, se podrían aliviar efectos secundarios, o se podrían aplicar tratamientos de mayor eficacia. Y hay que reconocer que a pesar de los extraordinarios resultados de la ciencia y la medicina cubana y del desvelo de nuestro gobierno en los últimos años, se ha producido un impacto en los servicios a los cuales accede la población. Se conoce que hay desabastecimiento de medicamentos, que hay retrasos en determinados tratamientos, y esto obedece en lo fundamental a estos factores combinados, todos relacionados con el bloqueo. Y con la extraterritorialidad del bloqueo. Impresionante, ministro. Y en el área de la alimentación, usted fue muy enfático en su informe de la semana pasada, en este discurso ante Naciones Unidas, sobre el tema de la alimentación de los cubanos, sobre el tema del impacto del bloqueo en la agricultura también. Sí, el gobierno de Estados Unidos miente constantemente cuando dice que el bloqueo no existe, o que es bilateral, o que se propone ayudar al pueblo cubano. Es un acto deliberado y consciente dirigido a provocar daños humanitarios y sufrimiento en la población por razones estrictamente políticas. Pero en este sentido, por ejemplo, Cuba puede acceder a partir de una licencia general a productos agrícolas norteamericanos, pero tiene que hacerlo sobre bases muy discriminatorias. ¿Cuáles son? Diseñadas únicamente para Cuba. Por ejemplo, Cuba tiene que pagar por adelantado, tiene que pagar por completo, no hay créditos. No hay créditos ni siquiera privados. No hay comercio bidireccional, que es como es el comercio en todo el mundo. En todo el mundo, que funciona bidireccionalmente y funciona con créditos. Nadie hoy paga por adelantado, prácticamente, sin excepción en el planeta. En tercer lugar, esos cargamentos hay que transportarlos solo en buques norteamericanos, bajo el efecto de que esos buques tienen que regresar vacíos a sus puertos madres. Es decir, no pueden cargar en Cuba, nadie mueve un barco, claro, para descargar y después regresar no es la práctica en ninguna parte del mundo. Entonces, no se puede decir que esto sea comercio, no lo es. Ni se puede decir que sea
un gesto de generosidad o de bondad del gobierno de los Estados Unidos. Hay que reconocer que los agricultores estadounidenses se oponen fuertemente a la política de bloqueo y que es una conquista también de esos sectores que esto de una manera limitada pueda ocurrir. Pero ocurre en abierta violación a las reglas universalmente reconocidas de comercio internacional y a la libertad de navegación. Ahora, dicho esto, el bloqueo tiene un impacto tremendo en los recursos de los que Cuba podría disponer para adquirir alimentos y para desarrollar nuestra agricultura. Yo mencionaba, por ejemplo, que solamente con una parte de los daños directos que ha significado el bloqueo en el último año, en los 12 meses que estamos contando, se hubiera podido comprar holgadamente los productos alimenticios y materias primas necesarios para lo que nosotros llamamos la canasta familiar básica, es decir, que es una canasta de alimentos que asegura lo indispensable, que no satisface las necesidades, pero asegura lo indispensable. ¿A quiénes? A todas y todos, a todas las familias, a todas las personas. Entonces, ¿y que es subsidiado en su mayoría por el gobierno cubano? Muy subsidiado extraordinariamente. Y la canasta de este año hubiera podido ser adquirida apenas con una parte de los recursos financieros que no llegaron a Cuba por el daño, por el impacto directo del bloqueo en este periodo. Entonces, en las dificultades que tenemos en Cuba, que sufren las familias cubanas para adquirir alimentos, los desabastecimientos, la ansiedad que se genera en este sentido, está muy presente el factor del bloqueo. Claro que hay otros elementos, ¿no?, que tienen que ver con la eficacia de nuestra gestión económica, pero sí se puede afirmar sin lugar a dudas que el factor principal que lastra hoy la economía cubana es el impacto del bloqueo, que es el obstáculo principal para el crecimiento y el desarrollo de nuestra economía. Dije que sin los efectos del bloqueo, el Producto Interno Bruto de Cuba habría crecido 9% y habría mantenido en los últimos años un ritmo de crecimiento muy significativo, porque es que las cifras son extraordinarias para una economía pequeña y subdesarrollada como la economía cubana. ¿Los daños del bloqueo en estos más de 60 años a cuánto ascienden? A precios corrientes a más de 159.000 millones de dólares. Estamos hablando de billones, si es el caso de Estados Unidos. De billions, de billones americanos, diría alguien, que son miles de millones, pero 159.000 millones de dólares es una cantidad de recursos para una economía pequeña como la cubana, extraordinario, o para cualquier economía en el mundo, porque estamos hablando de cifras verdaderamente importantes. Pero ese cálculo subestima el impacto, porque habría que tomar en cuenta las devaluaciones del dólar y su relación con el valor del oro. Y entonces, si lo calculamos al valor del oro, el daño es superior a 1 billón en español, es decir, a 1 millón de millones, más 337.000 millones de dólares. Una cifra altísima. Una cifra extraordinaria para cualquier economía. Es decir, no hay duda que es una cifra altísima para cualquier economía, incluso industrializada. Entonces, esto significa más de 400 millones de dólares mensuales el impacto. Cuando se compara con el ingreso de Cuba mensual, es una proporción extraordinaria. Es $1 millón cada 2 horas. Es fuertísima esa cifra. Tiene un impacto tremendo, devastador en la economía. Y el 80% de la población actual cubana no conoce una Cuba sin ese bloqueo, sin ese impacto. Nació bajo el bloqueo. Y eso... Nació después que el bloqueo fue formalizado. Porque la verdad es que el bloqueo comenzó casi con la Revolución Cubana. Hay medidas de bloqueo prácticamente anteriores o simultáneas con la reforma agraria. Ministro, llamó mucho la atención que Cuba, a pesar
A pesar del bloqueo, fabricó vacunas contra el coronavirus y sacó adelante a su población, cuando muchísimos países todavía no han podido vacunar a su población contra la COVID-19. Este esfuerzo, ¿cómo se logra? ¿Qué tienen los cubanos que logran hacer estas cosas maravillosas en medio de carencias, de dificultades y de todo lo que usted nos está contando? Sí, muchos nos preguntan. Cuba fue la primera nación del sur en capacidad de producir vacunas. En momentos en que algunos de los países más ricos industrializados, incluso en Europa, no habían conseguido, habían fallado en el esfuerzo de hacerlo. Es una larga historia que comienza por el desarrollo de un sistema de salud y de un sistema de ciencia verdaderamente potente, que arranca de políticas sociales que permiten el acceso universal y gratuito a sistemas de salud de muy alta calidad, lo cual es reconocido en todo el planeta. Y es una hazaña científica, resultado también de un desarrollo extraordinario en el campo de la biotecnología, la ingeniería genética, la industria farmacéutica. Es cierto que el país pudo producir en tiempo prácticamente récord y con limitadísimos recursos los 5 candidatos vacunales y las 3 vacunas altamente efectivas. Es decir, hoy en medios científicos nadie tiene dudas de que las vacunas cubanas, si no son las más efectivas, están dentro de las más efectivas en el mundo. Eso está demostrado por los indicadores de salud en una población que solo ha recibido las vacunas cubanas. Tiene un mérito enorme nuestros científicos y nuestros médicos y nuestro personal de salud y nuestro pueblo en general. Y la gestión de gobierno y la visión del presidente Díaz-Canel, que desarrolla la visión de Fidel en relación con la ciencia y que la introduce en la gestión de gobierno de una manera científica, asentada en la academia y asentada en el esfuerzo y en la relación directa y en la incorporación de los científicos a los procesos de toma de decisión, como ocurrió en la COVID, que ha sido un modelo innovador en ese sentido en el mundo, está presente también en este resultado. Y fue una proeza también frente al bloqueo, porque el bloqueo, dificulta cotidianamente el desarrollo de nuestra industria biofarmacéutica, porque obstaculizó directamente en la producción industrial de las vacunas, que necesitan, además de la tecnología que es cubana, necesitan equipamiento, escala industrial, insumos, reactivos, componentes, piezas de repuesto. Pero además, durante la pandemia, el gobierno de Estados Unidos aplicó de una manera brutal el bloqueo. ¿Cuántas medidas? Paradójicamente, lo había flexibilizado en todos los regímenes de sanciones que aplica, con la excepción de Cuba. En el caso de Cuba, cruelmente lo endureció de una manera oportunista. Decenas de medidas adicionales de bloqueo que venían desde el bloqueo, que es el sistema de sanciones más integral y prolongado de la historia, añadida a las 243 medidas aplicadas por el gobierno del presidente Trump, y al mismo tiempo, durante la pandemia, aplicadas medidas específicas en otros ámbitos. Por ejemplo, en el peor momento de la pandemia, se impidió a Cuba adquirir ventiladores pulmonares para las terapias intensivas, que no son producidos por compañías norteamericanas, que son producidos por compañías europeas subsidiarias de compañías norteamericanas. Se impidió. Bueno, nuestros jóvenes ingenieros tuvieron que producir prototipos y produjimos ventiladores pulmonares cubanos de altas prestaciones, pero fue un esfuerzo tremendo y fue
un obstáculo cruel. De nuevo, el carácter extraterritorial de las leyes del bloqueo. Extraterritorial e inhumano. Y cuando sufrimos la falla en la principal planta de producción de oxígeno medicinal, quedó claro que es mentira que el bloqueo no incluye ni medicamentos ni equipamiento médico. Quedó claro que para transportar oxígeno medicinal de Estados Unidos a Cuba, en medio de una pandemia respiratoria, en un pico de personas graves en terapias intensivas, hace falta una licencia específica del gobierno de los Estados Unidos para transportar un bidón de oxígeno. Incluso, más allá del efecto disuasivo e intimidatorio que tiene el bloqueo sobre las compañías y los países, en esa ocasión se obstaculizó deliberadamente por Estados Unidos la adquisición por Cuba de oxígeno medicinal en terceros países. Muchos países dijeron en Naciones Unidas que se trata de un genocidio, algo que ustedes también han repetido en reiteradas ocasiones. Sí, no es una frase que refleje un sentimiento que lo merecería también. No es una expresión emocional que perfectamente estaría justificada y compartida. No es una definición de alcance político, es en sentido estricto una calificación de derecho internacional sobre la base de la Convención contra el delito de genocidio de 1948 en su artículo 2 y en sus incisos específicamente B y C referidos al acto punible, delictivo, ilegal de provocar daños en grupos humanos y al acto similar de generar condiciones que pongan en peligro la existencia de grupos humanos. Y lo que he dicho, solamente en materia de alimentos, de medicamentos y del bloqueo en su conjunto, permite tipificar en estricto derecho el bloqueo como un acto de genocidio. Ministro, finalmente, hablando de genocidio, me gustaría su postura sobre otro tema muy importante, que es el conflicto entre Israel y Palestina. Están muriendo muchísimos niños palestinos a diario, muchísimos palestinos. La situación es gravísima. ¿Cuál es su postura? Es un crimen que debe cesar. La comunidad internacional tiene que actuar para detenerlo. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas debería cumplir sus obligaciones y la Asamblea General de Naciones Unidas debería actuar con determinación frente a la parálisis que provoca en el Consejo de Seguridad el veto de Estados Unidos dirigido histórica y actualmente a garantizar impunidad a Israel en su permanente agresión y ocupación de territorio palestino. Pero no hay duda que se está cometiendo un verdadero crimen internacional, una verdadera masacre. Las imágenes de los niños palestinos son conmovedoras y por eso Cuba, aún en el planteamiento del tema del bloqueo, decidió denunciar esos actos como una expresión de políticas asentadas en lo que Fidel llamó, en cita reciente que hizo el presidente Díaz-Canel, la filosofía del despojo y la filosofía de la guerra. Es un crimen que la comunidad internacional tiene que detener. Un crimen que la comunidad internacional debe detener. Coincido con usted, ministro. Muchísimas gracias por estar hoy con Telesur haciendo estas importantes reflexiones sobre Cuba, sobre el bloqueo y sobre lo que se está viviendo en Palestina. Gracias. Muchas gracias, Telesur. Regresamos los micrófonos hasta Caracas, Venezuela.